él, que se lanzó en 2013, bueno, y generó adeptos en todo el mundo. Estamos con un historiador especializado en estas cuestiones, Santiago Barreiro. Muchísimas gracias, Santiago, por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Santiago es investigador del Instituto Multidisciplinario y de Ciencias Humanas del CONICET, ¿está bien? Sí. Bien. Bueno, esta sociedad vikingo, siglo VIII, Edad Media más o menos, sí, basada en las leyendas de Ragnar Lodbrok, ¿sí? ¿Cuánto de historia real es History Channel la que lo lanzó? ¿Cuán fiel a la historia es? Depende cómo mires la pregunta. A ver, lo que hace Vikings es mira sagas muy posteriores a la época vikinga, que se componen en los siglos XIII y XIV, en el caso de la saga Ragnar, que son, como si, para hacer una analogía sencilla, parecidas a novelas históricas. claro. No están basadas en acontecimientos de la era vikinga propiamente dicha, sino en lo que la gente 300, 400, 500 años después se imaginaba que hacían esos hombres de lo que para ellos era el pasado remoto también. Claro. Con lo cual uno se las tiene que tomar como lo que son, que es literatura. Es decir, la representación del mundo que hacen es lo que a la gente de la Edad Media tardía se le ocurría que hacían estos hombres del principio de la Edad Media, Claro. nórdica, digamos. La era vikinga nórdica, ¿qué años son? Las fechas tradicionales son de 793 a 1066. Sí. Hoy en día los historiadores pensamos más bien y los arqueólogos, que son los grandes especialistas en época vikinga, pensamos en una cronología más laxa a principios del siglo VIII hasta la última parte del siglo XI, digamos del 750, pongamos, al 1070, 1080. En realidad no hay un periodo muy claro, es simplemente una convención. Santiago, estas novelas históricas del siglo XIV, ¿dijiste? Sí, 13 y 14. 13 y 14. Y fundamentalmente la saga de Ragnar Lodbrok es de esa época. Sí, la saga Ragnar Lodbrok se compone en Islandia. Sí. Es un tipo de saga que en general las sagas a veces son difíciles de datar con precisión, pero solemos pensar que es tardía. Así que calculamos, hay discusiones, ¿no?, entre los especialistas sobre la cronología, porque además son anónimas. Calculamos que es más bien de cerca del 1300 largo. ¿El Lodbrok existió entonces en la era vikinga? Ahí hay otra discusión. Suponemos que sí, que hubo alguien que se llamó Ragnar Calzas Peludas, que sería la traducción del nombre. Le dejamos Lodbrok porque no suena muy heroico. Pero ¿cuánto de esa figura es la base en en un vikingo propiamente dicho? ¿Y cuánto de eso es novelización tardía? Nunca lo vamos a saber, francamente. Ahora, esa novelización se basa, porque la novela histórica actual, la que conocemos, se basa en algunos hechos de la historia, en documentos. ¿Esa novelización que se hace de autores anónimos tiene alguna fuente histórica? Sí y no. A ver, desde la perspectiva de la gente de la Edad Media, sí. Pero la manera de la gente de la Edad Media de pensar lo que era un acontecimiento histórico es muy distinta a la que tiene un historiador profesional moderno. En realidad hay probablemente alguna base histórica atrás de algunas sagas y en algunas probablemente haya muy poco. Yo, por ejemplo, no es mi estilo de saga particular el que yo trabajo, a la que pertenece la saga Ragnar. Pero en general la saga Ragnar es muy legendaria. Hay muy poco, digamos, que sea fiable en términos históricos. Me sirve más para entender cómo piensa la gente del siglo XIV que para entender cómo piensa alguien de la época del propio Ragnar. Por la construcción de ese héroe. Claro. Está bien. Ahora, Santiago, si uno va a la época de los vikingos, hay distintas lecturas y teorías y observaciones que dicen que era una sociedad muy democrática, con mucho peso de las mujeres, mucha libertad sexual. ¿Cuánto de verdad hay en todo eso? A ver, eso depende de la perspectiva. Si lo miramos en términos modernos, no, es una sociedad opresiva, patriarcal, por donde la mires. Si la miras en términos medievales, comparado con lo que vas a tener en otros lugares del continente europeo, es una sociedad comparativamente libre en términos de igualdad, de género. Y, por ejemplo, ¿en qué se notaba esa igualdad de género? Se nota, por ejemplo, es muy marcado, por ejemplo, en las viudas. Las viudas tienen mucho poder. Tienen la capacidad de tomar decisiones. Y además porque, por más que las mujeres están formalmente excluidas de la vida pública, ¿sí?, en lo que es la actividad política o civil, le llamaríamos hoy en día, tienen mucho poder puertas adentro en las granjas, incluso en términos legales. Eso depende igual de los casos, son sociedades muy diversas entre sí. O sea, no es lo mismo Dinamarca que Suecia que Noruega, e incluso internamente. Pero
En ese sentido se ve bastante. Por ejemplo, tiene el derecho a pedir el divorcio. Eso se ve mucho en las sagas. Interesante. Y eso es rarísimo, ¿no? Claro. En la Edad Media en general. Lo mismo con la cuestión de si es una sociedad democrática. No, es una sociedad con una aristocracia y un campesinado, pero no tan diferenciado como los tenés, Claro. por ejemplo, en la misma época en el Imperio Carolingio, Claro. ¿sí? En Francia. Ajá. Porque ¿cómo era en el Imperio Carolingio? Vos lo que tenés es las estructuras medievales más tradicionales, digamos. Hay una aristocracia muy fuerte, tanto eclesiástica como secular, como Sí, los sí. dueños de la tierra y demás. Y en el norte, primero, todavía en esa época no tenés, en general, está recién entrando el cristianismo, y la distancia entre el trabajador Claro. de la tierra, el agricultor común, y el jarl, por ejemplo, el magnate local, o el que se hace llamar rey, que Sí, muchas sí. veces es poco más que un jarl más rico, Sí, sí. no es tan amplia. Es decir, la desigualdad es comparativamente menor, y eso conlleva, por ejemplo, que en la actividad política la voz de un campesino se escucha más que Claro. lo que va a pasar en el continente. Ah, ¿Sí? interesante. Santiago, esta idea de las mujeres teniendo una mayor participación legal, que es institucionalización de una mejora relativa, ¿no?, de las mujeres respecto de los hombres. ¿Cómo transforma la vida sexual? Porque se habla mucho de la libertad sexual de ese mundo vikingo. Mira, lo crucial ahí es hacer una distinción que es muy importante para entender cómo lo central no es tanto la vida sexual, sino la vida de la reproducción en términos legales. Ajá. Es decir, con quién se acuesta un hombre o una mujer pesa menos que quién es legalmente el padre o la madre Sí, de alguien. sí, ¿Por sí. qué? Porque lo central en la reproducción social es la herencia en este caso, y no tanto lo que va a pasar después con el ingreso al cristianismo, es una mayor coerción en ese sentido, porque se aunan más los temas. Yo soy bastante escéptico de decir que hay mayor libertad sexual. ¿Por qué? Porque la filiación es muy importante, entonces la libertad sexual de la mujer tiene que ser mucho más controlada. Claro. Lo que pasa es que si uno lo compara con lo que se ve en otro tipo de sociedades, Claro. sigue siendo bastante laxo. Pero es más un problema jurídico en ese sentido. Los vikingos eran pueblos, la imagen tra el sentido común los pinta con estos hombres, con estos cascos, los cuernitos, las barbas, sus botes de madera andando por el océano. ¿Eso es una imagen realista? A ver, lo primero es que vikingo no es un nombre para un pueblo, ¿sí? Vikingo es una actividad, el que se sube a un barco y va de incursión comercial. Los hombres del palabra quiere norte. decir eso. La palabra vikingo es un término que llamaríamos hoy profesional, Sí. salvando las distancias, Sí, ¿no? sí. Pero es el que está dentro de una incursión. Digamos, los hombres del norte, la imagen del casco con cuerno hay que sacársela de la cabeza, eso ya... Y también hay que sacarse una imagen, lo de los barcos sí, están muy asociados al mar y a la actividad fluvial en algunos lados, también a los ríos, sobre todo en el este. Lo que hay que sacarse de la cabeza es una imagen de una sociedad de grandes guerreros. Ajá. No son particularmente... Violentos, salvajes y guerreros, no necesariamente. Son violentos, pues son parte de una época violenta, sí. pero no particularmente. Y no son grandes soldados en general. No tiene una gran organización militar, pues es una sociedad muy sencilla. Claro. Es decir, los tipos se enfrentan al ejército bizantino y les va a ir muy mal. Claro. Son campesinado armado en general, con una pequeña aristocracia que ni siquiera tiene una capacidad de organización muy fuerte. Sí, sí, sí. Son básicamente piratas en algún sentido. Cuando los ves actuar, Claro. sus ataques son raids sorpresivos, y cuando se enfrentan a un ejército bien organizado les va muy mal. Claro, claro. ¿Cómo desaparecen? ¿Desaparecen de alguna manera? ¿Se terminan fusionando? Cambian. Se convierte en una sociedad medieval común. Se cristianizan, se organiza la sociedad para que haya la autoridad pública, se vuelve muy fuerte al final de la época vikinga, aparecen reyes muy con mucho poder de control social, y entonces el tipo de incursiones van a ser distintas, ¿sí? Si antes vos tenías a 50, 60 personas que en sus tiempos libres salían se acababa el ciclo agrícola, no había Claro. nada que hacer, iban de incursión, ahora lo que tenés es una autoridad política que lo que organiza son ejércitos. Ejércitos, claro. En realidad no es que hay una desaparición, sino una transformación social que los acerca a modelos continentales. Claro. Bueno, muy interesante, Santiago. Miraremos De nada. esta serie, entonces, la última temporada, con otros ojos. Muchas gracias. De nada. Vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.